Buenas, Gordon, Lili, Hola, bienvenidos. Hola, Hola, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a todos y a todas, nuestros amigos, suscriptores, muchas gracias por estar ahí. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema apasionante también, como siempre, que está, bueno, a la altura, sobre las líneas de tiempo. mm, Bueno, pues podemos empezar diciendo qué son las líneas de tiempo y cómo se pueden cambiar. ¿Quién empieza? Lili, venga. bueno, para mí las líneas del tiempo, más que líneas del tiempo, yo les llamo futuribles. Em, Estas líneas del tiempo son las posibilidades que existen de que pase algo, pero al mismo tiempo, esa misma posibilidad ya también es algo que ya ha pasado. Digamos que em, después de la muerte, ya creo que para nosotros es algo muy obvio saber que ya no hay tiempo. Para después, para los que mueren, un año puede ser 10 años o puede ser un minuto. En nuestros tiempos de nosotros humanos. Pero una vez que ya uno fallece, es decir, una vez que entra al mundo espiritual, al mundo etérico, ya ahí ya no existe algo llamado como tiempo como nosotros lo conocemos. Entonces, si nosotros somos espíritus desde antes de nacer y el tiempo solamente existe en la fisicalidad, incluso ya en el astral no existe porque el astral, un ejemplo, son nuestros sueños y ahí en nuestros sueños no hay tiempo. Entonces, si el tiempo existe solamente en el físico, eso quiere decir que nosotros cuando somos un espíritu tenemos diferentes posibilidades para escoger cierto tiempo, cierto espacio y cierto tiempo donde existir en la fisicalidad. Entonces, a esto le conocemos como líneas del tiempo. Las líneas del tiempo son las posibilidades que al ya ser posibilidades ya existieron. O sea, quiere decir que ya en algún momento alguna alma, algún espíritu ya tuvo su fisicalidad en esa línea del tiempo o le está teniendo al mismo tiempo que en este momento. Entonces, aquí vamos a tener como que aclarar también otro concepto que se llama fractales. Los fractales también ya es bastante conocido cuando entendemos el concepto de avatar. Avatar, pues es el ego, el cuerpecito que estoy viviendo en este ahora. Por eso se dice en este ahora, porque en otros ahora tengo otro avatar. Entonces, un fractal es un mismo espíritu, un mismo ser existente etérico que se divide o divide su esencia en lo que sería diferentes avatares. Eso es un fractal. Entonces, eh, nosotros, incluso un espíritu se puede, bueno, yo lo catalogo como almita, se puede dividir como en varias almitas y esas almitas ya caen en lo que sería un avatar, en un tiempo, con una historia y con unas experiencias específicas. Entonces, cuando un mismo espíritu se divide, no necesariamente tienen que escoger la misma línea temporal. Y, por ejemplo, hay unas líneas temporales donde realmente no se logró una trascendencia de la parte espiritual del ser humano en la fisicalidad. Hay otras líneas de tiempo donde sucedieron otras cosas y que también ya hemos experimentado y que cuando ya morimos en esas líneas del tiempo, regresamos con toda esa experiencia a unirnos con nuestra parte espiritual y ahí es donde ya se juntan todas estas experiencias. Y pues bueno, eso es lo que quiero de definición. ¿Te refieres un poco a que estamos viviendo nuestros fractales a la vez en diferentes líneas de tiempo? Es ¿Entendido? que en la parte espiritual no hay tiempo. Entonces Ya. todo está sucediendo al mismo tiempo. O sea, Todo el- diferentes, ya entiendo. Diferentes líneas de diferentes vidas, por decirlo de alguna manera. Vale, Así gordo. es. Mm. Bueno, dime, Bueno, dime. estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Lili.
eh, me han interesado mucho las líneas de tiempo desde hace muchos años porque empecé a ver cosas que tenían que ver con el efecto Mandela. No sé si habéis Sí, oído hablar del efecto Mandela. explícalo para que la gente que Pues no el lo... efecto Mandela es lo que es un cambio del pasado y ocurre mucho o se ve mucho en las películas, en las canciones, en anuncios, en libros, en todas las cosas que tenemos aquí como memorias muy, muy concretas, muy sólidas. Y luego vemos que esa memoria que es falsa ahora, ¿vale? Por ejemplo, cosas que me afectaron. Hay una canción de la película Grease. No sé, ¿sabes? ¿Cómo se llamaba en España, Grease? También. Brillantina, Vaselina. Ah, con Acá en México John se llamaba Travolta, vaselina. ¿no? brillantina, Pues, sí. vaya, una canción allí. Y hay una letra que yo cantaba con mis amigos y con mi familia, porque salió cuando yo era niño, y me sé la letra, ¿vale? Ajá, Y luego escucho la canción y la letra es totalmente diferente. ostras. A ver, ¿cómo puede ser? Entonces, mucha gente habla de eso, de una cosa que sabía a la perfección y ha cambiado. Pues científicamente dicen que no son memorias falsas que hemos creado, pero millones de personas se acuerdan de la misma cosa, ¿no? Así que empezó allí. Decían que el efecto Mandela viene del cambio de la línea del tiempo, porque hemos cambiado, o depende de la persona, o hemos tenido una fusión de muchas líneas que iban como en plan paralelo y ya hemos tenido una fusión. Yo no sé lo que es, pero algo va mal, curiosamente, con el pasado. El pasado no es lo que pensamos que es, ¿no? O sea que el efecto Mandela es que como si nos cambian cosas del pasado. Sí. Muchas cosas, muchas cosas. Por ejemplo, había una serie que se llama Sex in the City, ¿vale? Una serie muy famosa y ahora no se llama Sex in the City, se llama Sex and the City. Pues todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe que es in the city, pero no. Y si miras hacia atrás, lo curioso, si entras en Google y miras hacia atrás, siempre ha tenido ese nombre, Ya. como el hombre del ¿cómo se pronuncia? Monopoly, ¿sabes? Ese hombre con el gorro ese. Y él llevaba una cosa en el ojo, ¿cómo se llama? Ah, ¿Monóculo? sí, monóculo. No. Y nunca ha tenido un monóculo, pero todo el mundo Ostras, dice que sí, 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 claro, iba corriendo, agarrando su... monóculo. No, nunca ha tenido eso, pero todo el mundo sabe que sí. Entonces, algo ha cambiado. El pasado ha cambiado. O nosotros hemos entrado en una línea de tiempo diferente Parale- y hemos Paralela. traído con nosotros las memorias de otra línea, Ostras, qué interesante. ¿vale? Yo no sé cuál es la verdad, pero porque también hay gente que dice, no, nunca ha tenido el monóculo. Entonces estamos compartiendo una realidad ahora y a lo mejor antes eran otras, ¿no? Realidades aparte. ¿Qué opinas, Lili? Bueno, yo estaba buscando lo que decía él mientras decía y estoy segura que el Monopoly tenía él esa cosa de lente grande. Pero no, nunca lo he tenido.
Sí, ya vi que nunca, y no sé exactamente en qué momento, porque recuerdo haber buscado Monopoly hace como unos 5 o 6 años y todavía lo tenía. Ostras, No, pero ha sido un cambio reciente. reciente. Sí, sí. Ah, Es, Ostras. es que y también muchas canciones que han cambiado. Canción de Queen y terminaba la canción Of the World, ¿sabes esa canción? Ahora no cantan eso. Y todo el mundo dice, al terminar la canción, todo el mundo canta Of the World. Oh, ahora no. Es como, ¿dónde ha ido Of the World? Ostras, qué Sí, bueno. sí. Mm. Lili, Bueno, yo estoy sorprendida por lo del Monopoly porque estoy segura que lo busqué hace 6 años qué y te digo que fuerte. tenía el ese, pero a eso yo le llamo, a todos los efectos Mandela, yo les llamo como recuerdos fusionados. Eh, en algún momento de nuestra experiencia humana o de nuestras experiencias como espíritu, venimos a una línea muy similar a esta, pero con otro final. Pero aquí me gustaría poner que hay como puntos de cierre. Hay años donde se cierran esas líneas temporales. Y cuando se cierran esas líneas temporales, que digamos que son los puntos, yo le podría llamar como los puntos de entrada y salida de líneas temporales. Tienen otro nombre y otras personas lo conocen de forma distinta, pero en mi caso yo no me acuerdo cómo le dicen las otras personas, pero digamos que son los puntos orígenes y los puntos de salida y entrada de cada línea temporal. Recientemente, ahorita yo creo que ya me gustaría meter este tema. Recientemente, ¿a qué me refiero con recientemente? A partir aproximadamente de, pues más o menos desde 1900 y tantos, 1910, se empezó a ir cerrando varias líneas del tiempo y esto aumentó a ya cerrarse por completo hasta casi ya nada más quedar unas cuantas líneas de tiempo de posibilidad a partir del 2012. Wow. Entonces, eh, esos puntos de cierre, conforme se han ido cerrando estas líneas temporales, es cuando justamente se cierra la línea y se fusionan los recuerdos, pero realmente es porque tú viviste en un avatar muy similar al que tienes actualmente, con unas historias bases o historias principales muy similares, y en puntos orígenes de ciertas líneas temporales se separa tu historia. Aquí me gustaría poner un poco de mis recuerdos, pues sí, de mis recuerdos, porque yo actualmente tengo recuerdos de 2 líneas, bueno, recuerdo muchas existencias, muchas vidas humanas en diferentes tiempos y en diferentes líneas temporales, pero específicamente la que me hizo concientizar esta parte de las líneas temporales, entenderla de alguna forma consciente, fue específicamente un recuerdo de una línea temporal que es exactamente con este avatar, solo que con otras posibilidades. Y explico yo cómo me empecé a dar cuenta. En este ahora, yo como Liliana, esta Liliana que está platicando contigo, eh, de pequeña tenía muchos sueños premonitorios. Sueños premonitorios de, por ejemplo, fallecimiento de personas, mis primos, yo me separé de mi familia paterna y yo nunca supe que habían nacido nuevos primos. Sin embargo, yo soñaba los nacimientos, los años, si iba a ser niño, si iba a ser niña y cómo se iban a llamar. O sea, no solo muertes, sino también nacimientos. Eventos muy importantes que a mí me pasaban a lo largo de la vida, como un accidente que tuve, como lo que sería la entrada a cierta carrera, a cierta universidad, todos esos pequeños detalles yo los soñaba desde pequeña. Obviamente, como yo ya había tenido la experiencia de la premonición de la muerte de mi papá a los 7, pues yo decía, son premonitorios, o sea, estoy soñando que a los 16 te voy a volver a ver a mi familia paterna y que voy a tener una prima. Y yo decía, pues son premonitorios. Yo los había catalogado de premonitorios. Pero resulta que cuando empezaron a pasar, pasaban en esencia similares, pero diferentes.
Mm. ¿A qué me refiero? En esos sueños, por ejemplo, yo había había recuperado la conexión con mi familia paterna porque prácticamente me había encontrado a una de mis primas en la preparatoria. Y ahí era como yo había reconectado con mi familia y ya después había fallecido mi abuelita. En este ahora fue diferente, falleció mi abuelita y yo fue como retomé la conexión porque vinieron a buscarme para ir al velorio. Entonces, ahí sucedió, pero igual, o sea, ya cuando me reconecté vi que tenía una nueva prima que se llamaba tal, que tenía tal edad, que era tal cual como la había soñado. Y, por ejemplo, mi accidente yo también lo había soñado, pero en el sueño había sido un accidente de auto. Y aquí, en este ahora, no había sido un accidente de auto, fue una caída de una silla. Mismas consecuencias físicas, diferentes situaciones como sucedieron. Entonces, yo a partir de ese momento, la verdad es que a mí personalmente me empezó a dar miedo porque dije, a ver, sí está pasando, pero no está pasando. Y aparte, mis sueños premonitorios iban avanzando conforme crecía. O sea, por ejemplo, primero solo soñaba hasta los 21 años, hasta los 22 años, 23, 24. Y de repente ya empecé a soñar a mis 30 años. O sea, tenía en ese entonces 19 y me empecé a soñar de 30, de 30 y tantos. Wow. Y ahí justamente cuando yo cumplía los 30, en ese sueño premonitorio pasaba un terremoto que sacudía todo. Entonces, cuando yo empecé a soñar eso y vi que todos los demás seguían pasando, pues me aterroricé. Yo dije a la vez, yo ya no quiero soñar esto. De vez en cuando, y bueno, como tuve mi accidente a los 23, pues no pude seguir soñando. Pero yo ya había tenido como unos sueños donde a partir de mis 30 años yo le llamaba el principio del fin. Em, Les menciono para que se ubiquen en fechas. Mis 30 años es 2020. Entonces, para mí, ahí era donde, en esa otra línea temporal que soñaba, que yo pensaba que eran premonitorios, pasaba un terremoto, resultaba que venían ciertas naves, o sea, que había razas, que se destruía, o sea, bastantes catástrofes en la Tierra. Ay, ¿para qué decirlo? Se destruye la Tierra. Pero no la Tierra en sí, sino la superficie. Entonces, entre un catástrofe, otra catástrofe, y acá y allá, y luego una guerra que se volvieron de radiación, un desmayo. En ese, en esa línea temporal, como tal, yo sí conocía a una raza, subía a una nave, es a lo que me refiero, conocía a Wow. una raza, y después regresaban solo dos razas de seres extraterrenos a repoblar y a formar algo que yo en ese momento como niña llamé cúpulas, que eran como asentamientos donde vivían y después se lograba lo que sería que los que habían sido cambiados genéticamente por la radiación se lograran recuperar a través de su parte espiritual y recuperaran y sanaran y cambiaran la fisicalidad. Eso es lo que se había logrado, pero prácticamente eran un periodo de 20 años, a partir de mis 30, 20 años. Entonces, cuando yo ya empecé a soñar así, pues yo me aterroricé, yo dije, ya no quiero, al mismo tiempo sucedió mi accidente, entonces yo dije, ya no quiero soñar, ya no quiero saber nada. Pasó el tiempo y en el 2019 fue cuando acabé ese sueño. Acabé el sueño en el cual justamente en ese otro yo, seguía siendo yo, me seguía llamando Mónica Liliana, tenía los mismos papás, incluso físicamente, bueno, cambiaba mucho, pero también en esta línea cambió mucho físicamente, así que no le veo la situación. Entonces, en esa línea yo era también muy parecida físicamente. Y cuando yo acabé ese sueño en el 2019, el sueño terminó en que los humanos habían logrado sacar esa parte esencial de luz, yo le llamaba la chispa divina, habían logrado cambiar la fisicalidad y habían intentado regresar, todos los que habían logrado hacer ese cambio, habían intentado regresar a lo que sería otra línea para que pudieran, ahora sí que intentarlo de forma diferente, cerrando por completo esa línea del tiempo. Wow. Ahí, por primera vez en los sueños,
Y eso fue a través del sueño. Yo misma me veía a mí misma explicándome los cierres de líneas temporales. Para ese momento era 2019, eran principios de 2019. Entonces, cuando yo acabé ese sueño, me empecé a interesar por las líneas del tiempo. Empecé a buscar otras personas que canalizaran. Ya para ese momento ya había conocido lo que serían varios maestros de diferentes caminos espirituales y me empezaron a hablar de lo que sería que hay diferentes líneas, que hay futuribles y toda esta situación para que yo lo entendiera. Pero yo tenía mis recuerdos y es a partir de noviembre, finales de noviembre de 2020, donde literalmente tuve una canalización que las palabras que me dijeron es, empieza el principio del fin. Pero el principio del fin, que todos los que canalizaban en ese entonces, todos los que tenían conexión espiritual, recibieron el sueño, recibieron la conexión a través de meditación, recibieron la llamada a través de péndulo, diferentes herramientas. Pero la mayoría de los que podían canalizar recibieron ese de que ya iba a iniciar como una nueva región energética, una nueva sección energética en noviembre del 2019 o diciembre de 2019. Vaya. Cuando a mí me llega eso, inmediatamente entiendo que en ese cierre de 2019 iba a ser mi cierre de línea temporal, la mía, la que yo había existido en ese momento. Cuando se cierra, a partir de ese momento, aunque siguen coincidiendo mis fechas de cosas que me pasan, por ejemplo, mi mudanza, el lugar a donde me mudé, ya no es como lo había soñado. O sea, ya totalmente esos sueños que estuvieron guiando, porque sí estuvieron guiando prácticamente toda mi primera infancia y adolescencia, actualmente ya son totalmente diferentes, aunque siguen coincidiendo en ciertas fechas. Entonces, eso para mí fue entender cómo es un cierre temporal y cómo se juntan los recuerdos. ¿Por qué? Porque yo mantengo mis recuerdos de esa otra línea temporal. Yo recuerdo, pues lo principal, tampoco es que te puedo decir, ay, recuerdo los 365 días del año de esa otra línea temporal, pues la neta es que no, pero recuerdo como los principales sucesos que me pasaron, desde lo que a mí me pasó. Entonces, actualmente, yo si pudiera compartir alguna información, compartiría la información de que se están cerrando muchas líneas del tiempo. Y al cerrarse tantas líneas del tiempo que son, si me dijeran de qué son esas líneas del tiempo, la verdad es que son líneas de tiempo donde se destruyó la Tierra o donde no se logró al 100 lo que es ese cambio de unir la parte espiritual con la fisicalidad. Prácticamente es lo que se está cerrando. Entonces, por eso es que yo les diría, sí, actualmente va a haber muchos, muchos, muchos cierres y muchas personas van a empezar a recordar como cosas parecidas, pero no. Pero son porque ya vivieron en esa línea y justo en estas fechas se están cerrando. De hecho, si no me equivoco, en diciembre del 2000, no, diciembre no, perdón, febrero, febrero de este que acaba de pasar, 2024, se acaba de cerrar otra línea. Y por ejemplo, ¿cómo lo reconozco? Porque personas con los que ya están en un caminar espiritual, que trato, que platico de todo esto, me dicen, ay, es que fíjate que sentí esto y se me cerró y de repente se me cruzaron imágenes de que yo me veía corriendo, que pasaba esto, pasaba aquello. Como que sienten recuerdo y además tienen una sensación física, porque un cierre de línea temporal va unido a una sensación física, a un precio físico, se podría decir, porque recuperas tus recuerdos. Y en este caso, por ejemplo, estos chicos que me decían del cierre temporal de esa otra línea, no, perdón, del cierre de la línea temporal, me decían, no, pues es que desguanzamiento, me empezó a vibrar el cuerpo, aceleración del corazón, llevo 3, 4 días así, ya me cansé, ya que alguien me saque de aquí. Entonces, esos son los pagos corporales porque esas personas están integrando la línea temporal que se acaba de cerrar. Wow. Entonces,
esos son como digamos, los puntos que se van cerrando. Y a lo largo de nuestra historia que medio conocemos, porque tampoco conocemos, ha habido varios puntos donde se cierran. Por ejemplo, yo aún estoy tratando de averiguar a qué punto específicamente me regresé. O sea, a qué punto, en qué línea de esta línea actual que estoy, regresé de esa otra línea, porque aún no sé a qué punto me fui. No sé específicamente qué vidas pasadas que recuerdo son de esta línea o son de o son de la otra o son de otra. Wow. Entonces, yo aún ando en ese proceso porque no sé específicamente a qué punto, en qué punto de entrada de este ahora, de esta línea temporal de este ahora con esta historia, me regresé, porque realmente tengo como recuerdos de otras vidas pasadas, pero yo digo, ¿esa será de esta línea? O de la que viví? ¿Y a qué momento entré en la otra línea? Pero esas son cosas que realmente, como para mi existencia y mi crecer espiritual de ahora, pues no son importantes, la neta. Entonces, lo importante era como juntar y concientizar de que se estaban cerrando líneas temporales. Entonces, eso fue como mi experiencia y hasta aquí ya cedo la palabra, porque ya me... Gordon, Mm, muy bien, muy interesante eso. pues sí. Solo yo puedo hablar de lo que me han dicho los emisarios sobre las líneas de tiempo. Eh, Como decía Lily, el mensaje de ellos es que en esta línea del tiempo estamos entrando en los últimos días del cambio, porque no se acaba la línea, pero vamos a entrar en un cambio muy grande y ellos siempre hablan es un cambio para bien, ¿no? También me dicen mucho lo que decía Lili también. Muchas veces dicen, porque el tiempo no existe. Y repiten eso mucho, el tiempo no existe. Por eso no son capaces de decirme o contestar mis preguntas cuando yo pregunto, ¿pero cuándo? ¿Cuándo va a acabar? Esta pesadilla. ¿Sí? Y ellos dicen, no podemos medirlo desde nuestra perspectiva, porque aquí no hay tiempo. Y también depende mucho de la frecuencia, de la mentalidad, la esperanza de la gente, del pueblo, ¿no? Y, pero sí, entonces la línea va para bien y estamos en ese momento, como, Esa eh, fase. sí, esto. También dicen, me han dicho muchas veces que la línea no es tan larga como pensamos, ¿vale? Siempre hablan de eso porque en esta tierra tenemos mucha historia, ¿sabes? Artefactos, cosas de hace muchísimo tiempo y que no tienen sentido muchas veces. Y ellos dicen que es como como el escenario, ¿no? Son cositas que están allí, pero realmente no tienen que ver con esta línea de tiempo. Dicen que hemos venido aquí a experimentar esta línea precisamente para experimentar los últimos días de esta, ¿sabes? Esta parte, que es la parte más interesante, supongo, ¿no? Para usar una palabra y no otra. Sí, pero más allá de eso, de lo que dice Lily, de un cerramiento de líneas, no sé, pero algo es raro con esta línea, por el efecto Mandela, por los cambios que vemos. Y, estaba pensando ¿sabes? Creo que hemos hablado de esto una vez, el proyecto Lupa, bueno, se llama el proyecto Looking Glass, que era un sistema que tenían para ver el futuro. Y empezaron en los 50, algo así, o el 60. Y era de los malos. Y los malos querían ver cómo iban a salir los planes que tenían, ¿sabes? Entonces,
ponían, yo que no sé nada de la máquina, pero cada vez veían que sí iban a salir bien sus planes, ¿sabes? El fin de la humanidad cada vez y estaban muy, muy, muy contentos. Pero luego pasaron los años y la máquina empezó a dar otra respuesta. Era como una máquina del tiempo, Gordon, algo Y así. para ver cómo Futuro. ver el futuro. Y, empezaron a ver otro futuro, un futuro mucho más positivo, mucho, mucho más bonito y Bien. bien, ¿no? Y estaban, entonces, y intentaban cambiar porque supuestamente podían como planear algo y ver cómo saldría, ¿vale? Daba igual el plan. Siempre salía bien, ¿vale? Que cosa que les frustraba mucho. Pero creo que todo tiene que ver con lo que ha dicho Lily y con las ideas que tenemos. Esta línea del tiempo ya es una línea fija que nos lleva a lo bonito. Y no hay marcha atrás y no hay manera. Lo que han dicho los emisarios, esto tiene un máximo, un mínimo. Podemos hacer que vaya más rápidamente, pero tiene un máximo. Y después de ese tiempo, tiene que pasar sí o sí. Cosa que bueno, me alegra, ¿no? Pues Bueno, sí. Lili, has hablado de esos sueños que tú tenías, de ese momento de rescate y todo eso, de, bueno, de esos terremotos, esas, ese momento de crítico, esas razas, ¿qué razas eran? ¿Y qué pasará? ¿Crees que está relacionado con nuestra línea de tiempo actual? Mira, está relacionado con nuestra línea de tiempo actual porque esas razas realmente ya estaban, o sea, siempre han estado. Entonces, eh, prácticamente en esa línea que yo recuerdo, lo único que pasó es que se ¿Quiénes eran? mostraron en la fisicalidad. ¿Quiénes eran, Y Lili? eran, o sea, realmente no te podría decir con un nombre que otros conozcan, porque no es que yo les pudiera llamar de alguna forma, ¿no? Prácticamente yo los dividí entre los mentales, los de luz, los mentales, que fueron las razas que yo en ese momento traté, porque sabía que había más. Por ejemplo, los mentales eran prácticamente su descripción de nave era como cúbico, era un cubito como con líquidos que entraban y abrían y salían así. Los de luz prácticamente era luz, no se veía nada. O sea, eran círculos llenos de luz por todos lados, esferas de Como luz, orbes o algo así. orbes pero sin forma, no tenían, o sea, era como ver un resplandor, así como cuando ves el resplandor del foco que no alcanzas a definir dónde está el cristal que define al foco, solo ves luz y más resplandor, algo así, era esas de luz de muchos colores, muchos, muchos, muchos colores, esos eran los que yo llamaba luz, pero yo sabía que dentro de esos de luz había muchas más, o sea, eran como varias divisiones dentro de esos de luz, pero tenían como ese mismo formato de nave, por así decirlo, en la fisicalidad, porque hablo que bajaron y se juntaron en la fisicalidad, o sea, porque para sacar a las personas del mundo físico tenían que literalmente tener fisicalidad y realmente eran razas que estaban muy cercanas con la fisicalidad porque dentro de esas razas ellos mismos hablaban de los que no estaban, o sea, de los que no tenían como formas en la fisicalidad. Y había obviamente toda la raza que ya son súper conocidos aquí, que estaban los grises, estaban los lagartijitos, los dragoncitos, todas esas razas, pero esas razas también ayudaron, pero no es que ayudaran a salvarlos, sino tenían que salvar su situación, sino cómo se les acababa bueno, ellos más que nada minerales, su absorción aquí en la Tierra. Entonces, pues, y obviamente tenían que salvar también a humanos porque pues es como
Pues sí, como los vampiros, y no con qué se iban a alimentar para hacer creaciones en el etérico y en la fisicalidad. Entonces, prácticamente era como esas las que vinieron. En donde yo estuve en una de los negativos. O sea, yo prácticamente estuve en naves de los negativos. No estaba tan mal. O sea, tampoco era como ¿Cómo lo eran? peor que me pudo pasar. En ese ¿Cómo? caso esas sí son las famosas negras de algún tipo de metal. Las de los negativos son las negras de metal, ovaladas, circuladas o cuadradas. Esas son las de ellos. Mm. Y no solamente era una raza, sino que estaban los dragoncitos más todas las razas aliadas de ellos. Y prácticamente, o sea, ellos vinieron y ahí se hablaba de rescatar a los de su raza, no a los de ellos, porque no a los humanos humanos. Donde yo estaba, se hablaba de humanos solos y de híbridos. Los híbridos eran los que en algún momento habían tenido esas razas habían logrado su fisicalidad a través de unirse con el ADN humano, con los verdaderos humanos, y era así como habían obtenido la fisicalidad. Entonces, prácticamente todas las razas que tenían fisicalidad era porque se habían unido en algún momento ¿Quiénes con la eran raza humana. esos Todos, híbridos? todos, los de luz, los mentales, los que actualmente conocemos como negativos, absolutamente todos tenían híbrido. Sin excepción alguna, había híbridos. Híbridos entre los humanos, me refiero. Tenían híbridos. Sí, y todos tenían un poquito, o sea, y por ejemplo, venían a rescatar o venían a sacar a los que identificaban con algún hilo energético de esa raza. Entonces, prácticamente los primeros rescates, después del primer terremoto, fueron rescates de los que tenían ese poquito Ese de componente en raza, el ADN. ajá, pero no es que fueran híbridos recientes, sino ya eran híbridos que habían pasado con esa genética a través de la historia de esa línea, o sea, y a través de muchos, muchos años de esa línea. Que Entonces, prácticamente, realmente en los humanos hay mucho hibridaje, ¿no? sí, en esta también hay mucho, pero en aquella era más, era como más notable la diferencia. Ah, O sea, energéticamente, en el ADN energético también lo notaban. ujú. Entonces, prácticamente venían a sacar pues sí, a los A, suyos. a los suyos. Y los únicos que sacaron a verdaderos humanos, a almas que yo actualmente les llamo almas elementales, que fueron creadas, espíritus creados específicamente por el espíritu de tierra, esas almas, los únicos que lo sacaron fueron prácticamente los que actualmente conocemos como negativos. O sea, Anda, prácticamente ellos fueron los únicos que vinieron a rescatar humanos, y eso después de que ya habían pasado un buen de cosas horribles, la mayoría, y justamente fue cuando sacaron a los que se supone fueron espíritus creados directamente del espíritu general de Tierra, de Gaia, de Tonantzin, de como le quieras llamar, del espíritu directo de la Tierra. Entonces, prácticamente los únicos que vinieron a sacar a esas almas fueron los negativos, toda la raza de grises, todas las razas que se y un supone poco los mentales. que lo que comentas es que rescatan a esos humanos porque los necesitan para luego seguir, ¿no? Alimentándose. Sí, Ya o sea, ves. prácticamente lo necesitaban y porque pues en teoría se iba a reformar o reafirmar porque pues no se había logrado lo que esas razas, tanto de luz como negativas, como todas, querían en lo que sería este planeta. Y tampoco Gaia, espiritualmente, desde donde está su espíritu de Gaia, su ser consciente, tampoco había logrado hacer lo que había venido a hacer como tierra. Mm. Entonces, por eso se tenía que continuar digamos, los directos de ese espíritu. Entonces ya, por eso mismo, solo vinieron a rescatar los que los necesitaban. Y prácticamente los de luz
o los que se conocían, no es que sean de luz, no porque sean positivos, sino yo les llamaba de luz porque sus naves eran de mucha luz. No es que sean de luz, quiero aclarar eso, no quiero que vayan con que, ay, es que son los de los buenos, son los malos, no, sino yo les llamaba luz porque tenían luz, o sea, prácticamente sus naves eran pura luz. Entonces, Ah, ya, em, eran en eso, unas razas muy avanzadas, ¿no? Digamos, con una unas tecnología razas muy avanzada. muy etéricas, que el costo que tuvieron que pagar para fisicalizarse fue muy alto. O sea, son Ah, razas que para fisicalizarse tuvieron que pagar precios muy altos energéticamente, muy, ujú. pero muy, muy, muy altos. Entonces, por eso también nada más vinieron por ciertas, mientras que las razas que estaban más fisicalizadas, como los negativos actuales o como los mentales, eran razas que sí podían fisicalizarse mejor y podían sacar más fácil lo que sería a seres físicos. Entonces, ya después de todo ese desmais, pues regresaron nada más las naves de los negativos, porque eran los que querían volver a formar, y luego ya otra vez volvieron, bueno, los otros se dieron cuenta que al fin y al cabo no habían logrado tampoco sus objetivos, entonces tuvieron que regresar también a sus híbridos para apoyar y a toda la reformación y que se lograra ahora sí el objetivo. El objetivo, sí, yo hablo mucho de objetivo y era el objetivo de todas las razas, tanto negativas como positivas. Todas las razas querían juntar la fisicalidad con la espiritualidad. O sea, Mm. de tal forma que un físico pudiera mantenerse con toda la parte de que une con todas las dimensiones estéricas hasta la fuente. Prácticamente ese era el objetivo y solamente lo que serían, bueno, Gaia traía ese, ese objetivo y había creado seres así. Entonces, Ellos tienen alma, como dice. Conrado Malanga dice que no tienen alma y que ellos, bueno, pues los siempre híbridos sí. sí tienen. Y es que aquí nos vamos a meter con qué es alma. O Ya. sea, al ser etéricos, pues Bueno, tienen, lo que llamamos esencia, porque no sé, yo no sé muy bien lo que es el alma y lo que es el espíritu. La esencia es, no sé, lo que quizá estas razas a lo mejor están buscando. Es lo que dices tú de unir la fisicalidad con... es eso? No. no, lo etérico ya lo podemos conocer como alma. Ellos también son etéricos. Ellos, si quisieran, pueden romper su fisicalidad y quedarse en etérico, que es el astral, o la 4D, si la quieres llamar así. Ellos, si quieren, pueden quedarse en ese ladito. ¿Ellos tienen, los hay con alma y los hay sin alma? ¿O cómo está el tema? Es que yo no tengo el concepto de alma. Para mí, alma simplemente es una partecita del espíritu Vale. etérico que entra. Y está el espíritu, si lo quiero dividir para mí así, es el espíritu conectado y desconectado. Y el espíritu conectado y desconectado no es desde nivel almita, sino es más arriba. Y el espíritu conectado y desconectado son los que tienen acceso directo con, con la fuente de toda existencia y los que no tienen acceso directo con la fuente de toda existencia. Entonces, ahí está la diferencia para mí. Actualmente no sabría decirte en dónde clasificarlos porque no tengo como bagaje, si le quieres llamar bagaje cultural, de cómo lo han estructurado otros. Pero para mí, desde mi forma como lo logré estructurar, es los humanos tienen lo que yo conozco como chispa divina, que es el canal directo de conexión o la igualdad de conexión con la fuente. Y todo eso viene desde diferentes niveles: espíritu conectado, almita conectada, fisicalidad conectada, todo, 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 todo. Y del otro lado están los que, digamos que están ya desconectados porque se crearon como desde el caos, desde la nada, y no tienen como esa posibilidad
de conectarse directamente. Y es justamente lo que buscan, que al momento de conectarse con esa esencia divina, esa chispa de luz de Dios, pues puedan ellos mismos trascender todas los, pues sí, no categorías, pero sí todos los niveles del etérico o del plano espiritual que hay. Entonces, eso es como yo lo logro entender, pero cada quien lo logra entender como mejor puede. Entonces, tal vez por eso alma, si quieres llamarle alma entendida como esencia de conexión con el todo o esa capacidad que nos hace igual a Dios, sí. Pero si le quieres llamar simplemente como el hecho de tener esa cosa aura o esa cosa etérica que puede estar en el etérico y puede estar en varios planos espirituales, no, porque hay muchos seres sin esa conexión que tienen solo cuerpo etérico, o sea, tienen una forma etérica. Ya. Gordon, Mm. interesante. Sí, y ese es un mundo en el que no he entrado. Muy bien, Lili, por explicar eso. Sí, muy bien. Mm. Eh, no sé, sobre el alma y la conexión que tenemos. eh, lo miro yo de forma muy sencilla. La conexión es que formamos parte, somos parte de Dios, como una chispa de Dios, y siempre tenemos que no es una conexión, somos Dios. Y simplemente nuestro trabajo en esta línea del tiempo y en todas las líneas es acordarnos de ello, de, de, de vernos. Como estaba hablando de eso hoy, de que queremos saber muchos detalles. ¿Sabes? Queremos saber los detalles, queremos saber todo. Y los emisarios decían, joder, te puedes perder en todos los detalles, ¿no? Y la verdad es que eso es una distracción del trabajo de verdad, que es encontrarte y saber que tú eres parte de Dios y una vez allí, los detalles no tienen tanta importancia. Cuando la verdad es que si escuchas a la gente que han tenido esas experiencias fuera del cuerpo, cuando la gente está muerta, sale del cuerpo y entra al otro lado. Y casi todos dicen la misma cosa, que están allí mirando su cuerpo, mirando a su familia allí llorando y ay. Y dicen, ¿por qué están tan alterados? Que no pasa nada, que no es nada, no tiene importancia. Y ellos decían, los emisarios, que así allí tenemos que llegar, de saber que no tiene tanta importancia, menos el viaje hacia dentro y y la vuelta a Dios, ¿no? Entonces, por eso digo que es una forma mucho más sencilla de verlo, pero así, ¿no? Viaje por Bien. dentro. Entonces, Lili, ¿qué pasará? ¿Va a pasar algo así como lo que tú soñabas? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Ya cambió la línea de tiempo? ¿Qué pasará? Mira, te comento, esta línea de tiempo donde estamos es porque realmente ya se logró. Y hay muchos que lo han dicho, solo que no lo escuchan. Solo que no sé qué entiendas por ya se logró. Porque el precio de lograr coexistir tu fisicalidad con el astral y con más allá del astral, el astral para mí es entendido como ese plano donde recién fallece la persona y sale. Va a requerir
mucho, mucho de lo que sería desestructurar y estructurar cada persona. Y los precios son muy altos porque cómo te desestructuras y estructuras a través de que creas situaciones que te hacen destruir todo lo que habías construido. O sea, prácticamente para deconstruirte y construirte, necesitas que pase algo que te mueva todo, que de la Wow. nada te quedes sin nada, que te quedes sin casa, que te quedes sin ninguna seguridad, para que aprendas a cómo construir desde la confianza y desde la capacidad creadora. Ujú. Va a requerir, obviamente como humanidad, que cambiemos muchísimas cosas y va a tener un precio. Y los que no aguanten la vibración, ¿qué va a pasar? Pues naturalmente se van a ir y van a tener que regresar en otro cuerpo que sí aguante ese Eso tipo te de iba a vibración. preguntar también, lo que pasa es que llevamos ya una hora. Claro, el tema de la vibración es súper importante, claro. El nivel en el que tú vibres, el tema del despertar también, de estar un poco despiertos y luego, porque también pasa una cosa, hay muchas personas despiertas, pero luego no tienen buen corazón, realmente. Bueno, despiertas, hay gente, Despierto mucha para gente, ti. ¿Qué es hay gente despierto para ti? despertando, más bien, despierto no me gusta decir. Despertando es pues que empiezas a ver pues un poco la realidad, lo que hay escondido, lo que se nos oculta, cómo se maneja la humanidad, ese tipo de cosas, ¿no? Que te vas No, dando cuenta para mí de despierto es algo muy diferente. Para mí un despierto, yo cuando escucho la palabra despierto, es una persona que ya sabe que es creador de todo. Un vale, sí, despierto es también, aquel que ya sabe que la muerte no también, pasa, no es nada. O sea, que la muerte solamente es un cambio de vestido y que sí. no lleva consigo un sufrimiento. Claro, es el tema Es, espiritual, lo que decía Gordon, son las personas que miran hacia adentro, que conectan con su Dios interior. Eso también, por supuesto, la parte espiritual y luego hacia afuera, pues ver pues toda la manipulación que hay. mira, Pero claro, prácticamente cuando tú ves hacia adentro, puedes detectar la manipulación de afuera, pero simplemente lo ves como lo que es. mm, Son personas manipulando a otras personas. Y cuando tú eres capaz de ver hacia adentro, sabes de dónde viene la raíz y sabes que en algún momento, en alguna existencia o en esta misma existencia, tú mismo lo has hecho. ya, Entonces, en ese aspecto, por eso te pregunto qué es para ti que todo sea para bien o todo sea para bien. Obviamente va a ser para bien, pero entre medio se va a ir muchísima gente. Entre medio va a haber muchas cosas que se van a deconstruir y se van a construir. que es necesario, Entre sí, medio, supongo que es inevitable. entre medio va a pasar muchas cosas porque se tienen que quitar muchos conceptos que están muy arraigados, como el hecho de que, por ejemplo, hasta el momento, muy pocos pueden vivir todavía lo que es que todos somos humanos. Todavía en el inconsciente muchos tenemos lo que es un país como tal y no todos humanos. En esto, y lo hacemos inconscientemente. Y tampoco es Ujú. que sea la agenda ay, ¿cómo es la agenda del 30? Este, 20, que, 30. que, ajá, que todos quieren que sean uno solo. Mm, No, tampoco. También se tiene que equilibrar la individualidad. Entonces, todo ese tipo de cosas nos va a costar destrucción interna, nos va a costar mucho una destrucción. Y no me digas que el 2020 no fue una deconstrucción, no fue una deconstrucción total. sí, Muchos lo estamos en ello. aprovecharon, Mm, muchos lo aprovecharon para salir, para construir, para tomar ese poderío mm, y decir, yo manejo mi cuerpo y no desde la fisicalidad mi cuerpo. Otros lo aprovecharon para entender lo que es una enfermedad o lo que es este dominio de las garrapatillas y trabajar desde el plano energético.
Otros lo aprovecharon para crear cosas prácticamente de la nada. Y otros lo usaron ese tiempo de construcción para hasta autodestruirse y quedarse ahí. Quedarse en el pánico, quedarse en el caos, quedarse en todo eso. Mm. Y te aseguro que los que lo lograron transformar hacia positivo no lo hubieran logrado si no hubiera pasado algo de ese nivel. Porque Completamente. fue un parteaguas total para los que lo lograron. Y luego va a venir otro parteaguas. Y cuando tú vives en parteaguas, tienes que aprender a moverlos para crear cosas diferentes. Entonces, si tú me preguntas qué es lo que va a acabar, el dominio de los negativos, pues prácticamente el dominio de los negativos es porque nosotros los dejamos. Prácticamente es porque no queremos hacernos cargo de nuestro poder creador, de nuestra alma, de nuestra parte espiritual, y no queremos usarlo para crear cosas en el físico. Entonces, como nadie lo usa, pues ahí está. Y los que lo sí saben usar, que son esos seres que ya vienen con ese conocimiento y que prácticamente vinieron para poder usar ese poder creador de otros, pues lo usan. Pero si realmente cada persona, cada sujeto lo usara, su poder creador, su parte espiritual para hacer cambios en el físico, pues no habría posibilidad que ningún negativo lo usara. Entonces, ustedes dirán, no, pues ¿qué va a acabar? Es como aquí en la Tierra, van a acabar las cucarachas. Si se nos mueren las cucarachas, pues no va a haber como un intercambio equilibrado. Se nos van a venir otras cosas no equilibradas. Digo, a nadie nos gustan las cucarachas o las ratas. O sea, entonces, aún así se necesitan para cierto equilibrio. Claro, claro. Entonces, la pregunta es, ¿qué es para bien? Si se va a destruir la Tierra, si me preguntas, ¿se va a destruir la Tierra? No, Gaia ya está bien anclada y ya lo logró. O sea, el espíritu de Gaia fue lo que ya lo logró. Para bien es Para, el avance de la raza humana hacia una etapa superior, hacia un nivel. para vivir la espiritualidad en su fisicalidad, sí, ya lo logró eso. Ya prácticamente los que lo tenemos que lograr somos cada uno de nosotros. Y va a depender de cada uno de nosotros. Y si no se aguanta la vibración, porque ya Gaia ya cambió. Y la Dices que, vibración de la Tierra ya cambió hace prácticamente algunos años. dices que va a venir algo fuerte también, o me ha parecido entender. No Es que sé. no sé qué consideres fuerte, porque ya Bueno, estamos viendo cosas fuertes. pues Que no te algo, hayan tocado a ti específicamente es porque tú estás creando una cosa diferente. Pero si lo vemos así, prácticamente ya se están viviendo cosas fuertes. sí, ya lo que No va a veo. venir un meteorito ni se van a venir las naves, porque eso ya sería una interferencia que no se puede hacer. Tampoco va a venir lo que sería un terremoto que destruya el 90% de la población, porque prácticamente ya estamos al 80%, ya casi vamos a llegar al 30% de personas que ya empiezan a concientizar. Entonces, prácticamente no se ¿Tanto? puede eso. Wow. Sí, pero van en los primeros peldaños, en los Pues, primeros cachitos de conciencia, en los primeros, y de ahí crear tu conciencia te lleva tiempo, te lleva trabajo. Entonces, prácticamente no se podría tampoco. Va a venir, por ejemplo, el famoso erupciones de los todo, ¿cómo se volcanes. llama? No, que es la orilla del Pacífico y el Yellowstone y todo eso. Cinturón de fuego, algo así lo llaman, Ajá, ¿no? el cinturón de fuego. Prácticamente sí ha habido explosiones en todo el cinturón del fuego, pero literalmente para eso están las semillas estelares con misión, porque cuando ya se va a hacer una explosión, ¿qué hacen? Van y se usan de canal energético para liberar ellos mismos, y es una friega del cuerpo, o sea, del cuerpo físico les va en la torre, pero lo logran liberar y obviamente es una explosión menor. ¿Por qué Sí, ya no eso se es, por podría? ejemplo, Porque ya el tema del no lo sé decir, Topaltepec, no lo sé decir, que se ven unas Popo, el Popo, popol, que se ven Popocatépetl.
no, bueno, no me sale, Popocatépetl, que se ven unas naves que entran muy grandes, alargadas, y Ay, no, tiene nuestro algo que Popo ver. es nada. Nuestro Popo es un amor. El Popo es un amor. No, el Popo es otra onda. El Popo lo ven muy terrorífico. No, pero el Popo es bien chido. El Popo es uno de los portales más grandes que tenemos acá en México. Wow. Entonces, el Popo es un amor. Es un volcán de amor. No, o sea, allí hay varios portales y allí, de hecho, hay guardianes y se hacen activaciones de continuamente de varias semillas que vienen a nivel mundial, van, jalan la energía y obviamente ayudan a trabajar a que eso se controle, porque es prácticamente un portal el Popo. El Popo sí es un portal. Entonces, con todo eso, o sea, ya no se podría. ¿Que va a explotar un volcán? Pues sí, pero va a explotar poquito. ¿Que va a haber un temblorcito? Pues sí, se está moviendo, ni modo que la dejes a la pobre tierra todo el tiempo así. Pues no. Es que están diciendo, Lili, están diciendo que están preparando otra especie de pandemia, algo así que se viene algo fuerte. Dicen Mira, que pueda No ser lo más veo, fuerte, ¿eh? ¿no? Están en ello, están intentándolo, pero no tenemos esa vibración ahora. y Qué es que bueno. aparte no les funcionó la primera. O No, sea, ya, realmente le salió el tiro por la culata. Si lo vuelven a hacer, sí. Han sería ya perdido como el. mucha fuerza y credibilidad y siguen perdiéndola. Así que lo dudo. Mira, es que tengo que irme en un momento, pero quería comentar sobre lo que ha dicho Lili sobre estos momentos y lo que viene, porque me han dicho varias veces que viene lo duro, Ujú, porque todo este sistema tiene que caer, todo ujú. tiene que caer. y, para reconstruir otra vez, para luego crear algo mucho más bonito. Y es la caída que nos va a costar y va a asustar a mucha gente, claro. Y hasta, ¿sabes? Nosotros vamos a tener miedo, pero tiene que pasar. Porque nada funciona. Es un sistema, hablando desde mi lado, del diablo, es el sistema de maldad y ya ha tenido su momento y ahora toca el sistema de la bondad, ¿no? La bondad y todo eso. Esta matriz cae, ¿no? ¿Es eso? ¿Cómo? Esta Sí, matriz. es que ya, la gente despierta y dice, esto no es verdad. No, hay algo mucho mejor. Entonces, en ese momento, estamos en ese proceso ahora. Mucha gente ya, yo tengo que trabajar con gente herida, que están ya yendo por el proceso de la pérdida, de haber perdido su realidad, de haber perdido todas las creencias de la vida. Y es muy difícil, muy difícil. Pero lo vamos a lograr, pero sí, vamos a tener unos momentos difíciles, pero muy interesantes. Estamos en el momento más interesante, ¿sabes? Bueno, Pero bueno, chicas, yo tengo que sí, pirar, no pasa nada. desafortunadamente. Como yo tengo cantidad de cuestiones aquí, pues seguiremos, haremos las partes que haga falta de más o menos una hora, porque a mí me queda muchísimo aquí por tirar y como salen más cosas y es apasionante. Así que bueno, cortamos aquí y continuaremos. ¿Os parece? Perfecto, Pues nada, muchísimas perfecto. Perfecto. gracias, Lili, Gordon. Muchas Muchísimas gracias, gracias gracias a a ti, nuestros. gracias Lili. Bye. Un saludo a Hasta luego. a las personas que nos vean y un abrazo muy grande y continuaremos. Vale. Chao. Vale.